Saludos, señores, aquí en El Punto. Y bueno, ahí tenemos invitado hoy, además de Johnny. Miren, el PRM anunció que el domingo va a celebrar una asamblea, una reunión de celebración de sus 5 años en el poder. Y el presidente Luis Abinader dijo que no iba a realizar él como presidente ninguna actividad porque no es obligatorio hacer un discurso el 16 de agosto, que es sábado. Eso va a ser un día normal, un día festivo. Sin embargo, en la semanal, el presidente Abinader habló de los logros o resaltó los más importantes: salud, seguridad y economía. En el ámbito de la salud, ciertamente se ha avanzado mucho, pero los hospitales siguen con mucha precariedad. Evidentemente, aquí la salud pública es un barril sin fondo, porque usted lleva medicamentos a los hospitales, lleva equipos y se pierden y se dañan. Se lo llevan. No hay un control determinado sobre esto. Y eso hace que siempre en los hospitales haya escasez. Y la mayoría de los dominicanos son pobres y van a los hospitales porque ir a una clínica cuesta mucho dinero, cuando tenemos que aquí la salud privada es algo verdaderamente abusivo y la seguridad social no sirve para nada. En cuanto a la seguridad, ciertamente se ha avanzado. Sigue habiendo delincuencia, pero no al nivel que le encontró el PRM. Se ha modernizado la policía. Se están tomando medidas. Evidentemente sigue habiendo delincuentes callejeros, pero con menos frecuencia. En cuanto a la economía, bueno, es un tema interesante y hay un nuevo ministro de Hacienda. El dólar sube, la vida está cara, los servicios están caros, pero eso en el mundo. Vamos a hablar un poco de economía con nuestro amigo Alejandro Arredondo, que es economista. Y me gustaría, Alejandro, que tú me analices este detalle, este avance que presenta el gobierno de Luis Abinader y que él destaca como una situación que le beneficia desde el gobierno. ¿Cómo está? Muchas gracias, Marino Ramírez, por la invitación. Hacía mucho que no venía por acá, sí, al programa El Punto, y con tu amable público que te sigue en este programa. Bueno, realmente en los 5 años del presidente Luis Abinader hay un logro que hay que destacar, es la estabilidad macroeconómica, sin duda alguna. Se ha mantenido esa estabilidad macroeconómica, los indicadores, aunque la tasa de crecimiento económico, los últimos años, después que salimos de la pandemia, ha estado zigzagueando, bajando, subiendo, de un 5.2% a un 4.5%, 4.8%, en fin, pero se ha mantenido esa estabilidad. Y bueno, destacar que fuimos de los primeros países que salimos de la pandemia con un crecimiento económico que en principio se disparó, pero fue al efecto de que en el 2020 tuvimos muy bajo crecimiento. Ahora bien,
cuando te vas a unos sectores de la economía dominicana, por ejemplo, Zona Franca, que a propósito se está celebrando el Día Nacional de la Zona Franca. Zona Franca han tenido un crecimiento muy bueno, un desempeño muy bueno en cuanto a las exportaciones, a pesar de que se le ha, dentro de la política arancelaria del presidente Donald Trump, se ha impuesto un 10%, pero en la Zona Franca sigue en crecimiento, además de expansión de la Zona Franca. Y se está incursionando en la posibilidad de fabricar semiconductores. Y el Ministerio de Industria y Comercio ha estado trabajando ese tema. Estamos hablando de las zonas francas que son el sector de las exportaciones más dinámicas. No así lo que corresponde a las exportaciones nacionales. Las exportaciones nacionales se han mantenido de cierta forma estable, no crecen más de lo esperado, pero se mantienen. Un asunto que siempre se ha criticado es buscar siempre otros mercados, y buscar otros mercados no de la noche a la mañana, tienen que buscarse constantemente. En el sector de la construcción, por las altas tasas de interés, desde el año pasado se ha visto afectado por las condiciones internacionales, pero también con las condiciones nacionales de las tasas de interés, los precios de los materiales, y también de que las exportaciones también que lo han afectado ese sector. La agricultura sigue su crecimiento, que no pasa de un 5%, 4.8, 4.9%. El sector financiero sí ha tenido un crecimiento espectacular de un 10%. Turismo ha tenido un desempeño bueno, aunque en los últimos meses ha descendido, y la labor del Ministerio de Turismo de buscar nuevos mercados. Por ejemplo, los países emisores de turismo, Estados Unidos, Canadá, han reducido su turismo por las mismas condiciones que se han dado en los Estados Unidos, una desaceleración de la economía, a pesar de que hay empleo, pero los turistas estadounidenses se han reducido en cantidad. Sin embargo, han venido más turistas, ha incrementado la cantidad de turistas de Sudamérica, específicamente de Argentina, pero sucede que con esos turistas argentinos no tienen la misma capacidad de compra, de consumo, que los turistas europeos, estadounidenses o canadienses. La tasa del dólar, que en principio de este año se llegó a colocarse por 68 por 1, gracias a las medidas monetarias que implementó el Banco Central, se pudo reducir, pero fue una reducción muy fuerte que apreció la moneda dominicana, y eso afectó a los importadores. En fin, es que lo que sí hay que destacar, que el crecimiento de la economía dominicana desde noviembre del año pasado ha venido un proceso de ralentización, es decir, de poco crecimiento, una desaceleración que el mismo presidente lo justificó, y yo creo que, lo justificó no, lo expresó, y yo creo que es un acto de sensatez de reconocer que la economía dominicana se ha ralentizado, y es por la inversión, el gasto de capital que motoriza mucho, o sea, el gasto de capital en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de carreteras, puentes, obras de infraestructura, que son las que dinamizan, aunque el sector privado ha estado invirtiendo, pero eso se le ha criticado. No ha podido pasar una reforma fiscal en las 3 ocasiones, y digo 3 ocasiones porque
En las primeras dos hubieron pequeñas Hubo dos anteriores. Sí, hubo. Sí. Recuérdate que luego que estuvimos saliendo de la pandemia, para el presupuesto del año 2023 se quiso introducir un impuesto a los medios digitales, a las plataformas digitales, y luego, entonces eso fue, hubo un rechazo a eso, luego se intentó en otra ocasión en el 2024, pero el proyecto de reforma que se presentó en octubre del año 2024 fue rechazado porque no hubo lo suficiente consenso, las suficientes discusiones para llevarla a cabo. Eso es un punto que el presidente tuvo que echarlo hacia atrás y realmente el Estado necesita dinero. Necesita dinero para llevar a cabo esas obras de infraestructura. Yo entiendo que ahora con la designación de Magín Díaz, se debe antes de llevar a cabo un proceso de discusión, de reforma fiscal, debe de atacar lo que es la evasión y racionalización del gasto corriente. Eso es, a grosso modo, lo que te podría decir. Pero mira, recientemente el Banco Central lanzó al mercado una gran cantidad de millones de pesos. 81.000 millones. Bueno, eso es mucho dinero para fortalecer la circulación en la economía. Sin embargo, dicen que eso no se sintió para nada. Sí. ¿Dónde fue ese dinero? Bueno, mira, hasta hace unas 2 semanas el banco había informado que de ese monto se habían desembolsado alrededor de unos 33.000 millones para diferentes sectores, sector de construcción, pequeña y mediana empresa, sector exportador. Pero sucede que cuando hay esa liberación del encaje legal, préstamos que se tienen a tasas de 12%, sector financiero, lo que hace es que lo capta, ¿verdad? Y como estos préstamos son a un 9%, captan esos préstamos y pagan esos préstamos a un 12% y se queda con la tasa de un 9%. Entonces, ahí se necesita una fiscalización más estricta, aunque el Banco Central lo ha tomado, pero debe ser una fiscalización más estricta en cuanto a los fondos, porque cuando vemos a la MIPYME no le ha llegado esos fondos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Un favor a los que deben o una inversión a la economía? Bueno, la intención es dinamizar la economía. Eso es la intención. Ahora, cuando se dan, que no es la primera vez, cuando se dan estos casos, lo que parece ser es que es un favor, como bien dice, a algunos sectores del sector financiero en sí que lo toman y lo utilizan para ellos prestarlo, lo toman al 9 para prestarlo al 12. O sea, eso no puede ser. No puede ser, no puede ser. O sea, entonces, el Banco Central, dentro de su política monetaria, ha estado cargando, vamos a decir, tomando medidas para dinamizar la economía, pero entonces la política económica de un país no solamente se rige por una política monetaria crediticia y cambiaria, sino también que tiene que estar acompañada o ir en línea con la política fiscal. Y la política fiscal en los últimos tiempos estuvo prácticamente ausente, solamente en el gasto, pero no así con los otros elementos en cuanto a la cantidad de ingresos. Vimos que a principios de año las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos bajaron, y eso es una señal de que algo estaba sucediendo en la economía, y por eso el Banco Central interviene con esa cantidad de recursos que no ha surtido los efectos. Además, el Banco Central redujo la tasa de política monetaria, que sirve como referencia, la tasa de interés, que sirve como referencia para que los bancos comerciales, la entidad de intermediación financiera, reduzcan la tasa. Pero eso no ha sucedido. O sea,
siempre se entiende que hay un rezago, pero ese rezago ha durado demasiado tiempo y en lugar de bajar esas tasas de interés, lo que han hecho que han aumentado. ¿Entiendes? Bueno, bien, vamos a la pausa.